Imaginemos poner los ahorros de toda una vida en un seguro, buscando la tranquilidad absoluta de una garantía, solo para descubrir que esa red de seguridad se está encogiendo cada año frente a nuestros ojos. Es una imagen dura. Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que toca directamente el futuro financiero y la jubilación de millones de personas. Y tanto. Tenemos sobre la mesa un estudio fascinante titulado Disminución de las garantías de capital en productos de seguros de vida. ¿Puede el reaseguro detenerlo? Es una investigación verdaderamente exhaustiva liderada por Marcos Escobar Anel y su equipo. Sí, de la Universidad de Western y la Universidad Técnica de Múnich. Exacto. La misión de hoy es sumamente ambiciosa. Queremos descubrir si los modelos matemáticos complejos y el reaseguro son en efecto la varita mágica que salvará las garantías de esos ahorros tan vitales. Vale, vamos a desglosar esto porque el panorama actual de los seguros de vida para los ciudadanos de a pie no es precisamente alentador, ¿verdad? En absoluto. Para entender la magnitud del problema y por qué este estudio es tan relevante, debemos retroceder un poco. A ver. Tenemos que observar el terreno sobre el que se asientan estos productos financieros. Antes de la gran crisis financiera de 2007 y 2008, ofrecer una garantía del 100% del capital era, relativamente sencillo. Porque los tipos de interés eran altos. Exactamente. Pero desde aquella crisis, las compañías de seguros se han enfrentado a un entorno verdaderamente hostil. Hostil es quedarse corto, diría yo. Sí. Estamos hablando de regulaciones como Solvencia II en Europa, que son cada vez más estrictas en cuanto al capital que deben retener las aseguradoras. Les exigen tener un colchón enorme. Eso es. Y sobre todo venimos de un entorno prolongado de tipos de interés históricamente bajos o incluso negativos. El estudio utiliza como referencia la tasa EONIA. Que, para que nuestra audiencia lo visualice, es básicamente el tipo de interés promedio al que los bancos europeos se prestaban dinero entre sí de un día para otro. Justo. Y en el periodo analizado por el estudio, esa tasa se situaba en un exiguo 1,02%. ¡Madre mía! Claro, en un ecosistema donde el dinero seguro, como la deuda pública o los depósitos bancarios, apenas genera rendimiento, ofrecer productos que garanticen devolver todo el capital inicial más una rentabilidad se vuelve una tarea titánica para cualquier gestor. En torno ya están aquí, afectando a los ahorradores reales. Ya lo creo. El documento nos muestra ejemplos reales muy crudos en la industria alemana, que, recordemos, es uno de los mercados de seguros más grandes del mundo. Y muy conservador, además. Sí. Está el caso de Allianz, un gigante absoluto del sector. Desde el año 2021 empezaron a reducir las garantías de sus nuevos productos de seguros de vida. ¿A cuánto? A un rango de entre el 60% y el 90% de las aportaciones. ¿Tela? O el famoso producto Ergo Rente Guarantee, que también tuvo que adaptarse a esta dura realidad matemática. Y ahí es donde me surge una duda enorme. Y estoy segura de que a gran parte de nuestra audiencia también le pasará por la cabeza. A ver, las grandes aseguradoras manejan billones de euros en activos. Cuando reducen estas garantías al 60%, lo que significa que un jubilado podría perder el 40% de lo que invirtió. Sí. No están simplemente pasando la patata caliente del riesgo a los clientes. Sí, es una forma de verlo. Yo me pongo crítica aquí. Parece que estas inmensas corporaciones, en lugar de innovar o asumir parte del golpe con sus enormes beneficios, simplemente recortan la red de seguridad de la gente para no perder ni un céntimo de sus propios márgenes corporativos. Ya. Suena a avaricia básica, protegiendo sus balances a costa de la tranquilidad de quienes confían ciegamente en ellas para su vejez. Es una reacción lógica y muy común pensar así. Pero si conectamos esto con el panorama general de la economía y las matemáticas actuariales, veremos que la realidad es bastante más compleja. ¿Ah, sí? Y mucho menos maquiavélica. No es una cuestión de avaricia, sino de pura supervivencia matemática y regulatoria. Verás, garantizar el 100% del capital en un entorno de tipos casi nulos obliga a la aseguradora a invertir la inmensa mayoría del dinero del cliente en bonos superseguros. Que no rinden absolutamente nada. Exacto. Y si hacen eso para cumplir con la ley, aniquilan por completo la rentabilidad para el cliente a largo plazo.
La inflación se comería a los ahorros. Claro, el dinero valdría mucho menos al jubilarse. Tradicionalmente, este rompecabezas se ha gestionado con dos estrategias principales. Por un lado, la estrategia CPPI, o inversión en proporción constante. ¿Vale? Y por otro, la OBPI, o seguro de cartera basado en opciones. Y este último es el modelo que el estudio de Escobar-Anel analiza a fondo. Esos términos suenan muy técnicos. Para que quienes nos escuchan puedan visualizar esto sin perderse en la jerga financiera y las siglas, ¿cómo podríamos diferenciar la estrategia CPPI de la OBPI de una forma sencilla? ¿Hay alguna analogía del día a día que podamos usar? Claro, me gusta pensarlo con una analogía del mundo del motor. A ver. Imaginemos que los ahorros de toda una vida son un coche deportivo carísimo. La estrategia CPPI es como decidir que, para asegurar que el coche no sufra ni un solo rasguño, el conductor nunca va a pasar de los 20 km/h. Seguro que no hay accidentes graves. Exacto, pero jamás se va a disfrutar del motor ni se llegará rápido al destino, que en nuestro caso sería obtener una buena rentabilidad para la jubilación. Entendido. ¿Y la OBPI? La estrategia OBPI tiene una filosofía muy distinta. Es como decir, mira, el conductor va a ir a la velocidad adecuada en la autopista, buscando rentabilidad, pero se va a comprar un seguro a todo riesgo de la máxima categoría posible. Ah, vale. Si hay un accidente en el mercado financiero, ese seguro a todo riesgo entra en acción y devuelve el valor del coche entero. Interesante. En el mundo financiero, ese seguro a todo riesgo es una opción put, es decir, el reaseguro del que habla este estudio. Entendido. O sea que en la estrategia OBPI, la aseguradora compra esa opción put para blindar el capital en caso de que los mercados se desplomen. Es un concepto elegante. Lo es. Pero por lo que he leído en el análisis, el estudio detecta un problema masivo en la vida real que, sorprendentemente, la literatura académica previa había estado ignorando por completo. Así es. La separación de riesgos. Y aquí entran en juego tres actores fundamentales. Está el cliente particular, que es quien pone el dinero. Sí. Está la aseguradora directa, que diseña el producto y gestiona la inversión. Y finalmente está la reaseguradora. Que es ese gigante financiero en la sombra, que vende el seguro a todo riesgo, la opción put, a la aseguradora. Exactamente. Y el problema de fricción en el mundo real, el gran obstáculo, radica en los incentivos de estos actores. Y lo fascinante aquí es que el modelo matemático del estudio adopta un nivel de realismo asombroso que rara vez se ve en la teoría pura. ¿A qué te refieres exactamente? Pues, a que la aseguradora quiere invertir el dinero del cliente en fondos específicos, tal vez un poco más agresivos o temáticos. Para conseguir esa rentabilidad extra que los bonos no dan, claro. Eso es. El estudio utiliza como ejemplo para esto el índice alemán TechDAX. Que está centrado en empresas de tecnología. Sí, y tiene un rendimiento histórico esperado alto, del 17,52%, pero una volatilidad bastante alta, del 23,66%. Un rendimiento nada despreciable, desde luego, pero con bastantes curvas en el camino debido a esa volatilidad tecnológica. Precisamente. Y en la práctica, las reaseguradoras no cubren riesgos que no entienden a la perfección. O que son demasiado estrechos, supongo. Tal cual. Una reaseguradora gigantesca no va a vender una opción de cobertura sobre un fondo tecnológico de nicho que una aseguradora local gestiona a su manera. Lógico, no se van a jugar el cuello por algo tan volátil. Solo van a ofrecer cobertura sobre índices de mercado generales enormes, transparentes y súper líquidos. En el estudio, este mercado general se representa con el DAX. ¿El índice principal alemán? Sí, que abarca a las empresas más grandes y tradicionales. El DAX tiene un rendimiento esperado menor, del 12,37%. ¿Frente al 17 del TDAX? Exacto. Y una volatilidad algo más baja, del 21,98%. Entonces nos encontramos con un desajuste crítico. A ver si lo entiendo. La aseguradora tiene el dinero metido en el TDAX, pero su póliza de seguro, su opción put, está vinculada a lo que haga el DAX. Exactamente. Ambos índices están correlacionados en un 80,12%. Se mueven más o menos a la par, pero no son lo mismo. O sea que hay casi un 20% de divergencia, donde las cosas pueden salir muy, muy mal. Eso es. Es decir, el modelo no asume un mundo de fantasía económica donde todas las piezas encajan perfectamente en una hoja de cálculo. Asume la fricción pura del mercado real. Me sorprende muchísimo y me agrada encontrar este nivel de pragmatismo crudo en un artículo de matemáticas financieras avanzadas. Es uno de sus puntos fuertes. Es como si el modelo reconociera, vale, sabemos que el mercado es terco y el reasegurador no va a vender la cobertura perfecta hecha a medida, sino el producto estandarizado que le conviene. Y así
Así es como funciona el mundo real. Pero claro, entiendo que esta desconexión entre dónde se invierte el dinero y qué índice protege ese dinero no es el único muro con el que chocan los gestores. El estudio menciona unas restricciones adicionales brutales. Totalmente. Para que el modelo refleje fielmente el entorno regulatorio actual, los autores imponen dos restricciones enormes al problema de optimización matemática. Cuéntame la primera. La primera es la restricción del valor en riesgo, conocida en la industria como VAR. En este escenario se establece en un 0,5%. ¿Y eso traducido a lenguaje mundano significa? Significa que la estrategia de inversión y cobertura debe garantizar matemáticamente que la probabilidad de fallar y no devolver el capital garantizado al cliente al final del periodo sea como máximo de un 0,5%. O sea, es una exigencia de éxito y seguridad del 99,5%. Exacto. Y la segunda restricción, que es fundamental, es la estricta prohibición de mantener posiciones cortas, lo que en finanzas se llama no short selling. Ah, vale. Esto obliga a que la aseguradora no pueda apostar en contra de los activos del mercado, ni pueda vender en corto el contrato de reaseguro para financiarse. Y aquí es donde vuelvo a ponerme la gorra de crítica de la sala. Dispara. Imponer una prohibición de posiciones cortas en un modelo diseñado para gigantes financieros me parece que limita absurdamente a los gestores profesionales. Bueno, hay motivos... No, pero piénsalo. Estamos hablando de expertos que mueven el tejido de la economía mundial. Y al prohibirles operar en corto, los estamos tratando casi como a novatos en su primera aplicación de trading desde el móvil. Ya, entiendo el punto. Les dicen, no, solo se puede comprar en positivo, nada de estrategias complejas de cobertura mediante cortos. ¿No es atarles las manos a la espalda frente a un mercado que es totalmente libre? Entiendo perfectamente la crítica. Y desde el punto de vista puramente técnico de los hedge funds, prohibir los cortos reduce muchísimo la eficiencia. Claro. Pero si conectamos esto con el panorama general de la industria aseguradora y su función social, veremos que es una restricción esencial. Por la regulación. Dictada por la regulación de solvencia y por puro sentido común. Hay que pensar en el mandato fundamental de una aseguradora de vida. Tienen que salvaguardar los ahorros para la jubilación de millones de ciudadanos, dinero que necesitarán para comer y vivir. Cierto. Apostar en corto contra un activo o usar los derivados del reaseguro para la especulación pura es tremendamente peligroso. Porque las pérdidas pueden ser infinitas. Exactamente. En una compra normal, lo máximo que puedes perder es lo que invertiste. En una posición corta, el riesgo de pérdida teórica es infinito si el mercado sube sin parar. Menuda locura sería. Un error de cálculo en una posición corta masiva podría quebrar a la aseguradora entera de la noche a la mañana y dejar a los pensionistas en la ruina absoluta. Vale, visto así, compro el argumento. Las manos atadas están bien atadas en este caso. Así que los matemáticos tenían que incorporar estas reglas estrictas, creando un problema que, sobre el papel y con ecuaciones tradicionales, parecía casi imposible de resolver debido a esas fricciones no lineales. Y es justo para resolver ese laberinto imposible donde aplican lo que me parece una absoluta genialidad, casi magia matemática. Según el documento, utilizan una metodología compleja de 3 pasos que se basa en el trabajo de auténticos pesos pesados de las matemáticas financieras como Civitanik, Karaszas, Basak y Shapiro. Nombres míticos en este campo. Sí, pero claro, leer esas ecuaciones en el papel es muy denso. ¿Hay alguna manera de visualizar qué es exactamente lo que hace esta metodología de los mercados auxiliares? Por supuesto. Para visualizar la genialidad de estos matemáticos, imaginemos que la aseguradora está atrapada intentando encontrar la salida en un laberinto inmenso, y está lleno de muros altísimos de hormigón armado. Vale, tengo la imagen en la cabeza. Esos muros son las restricciones del mundo real de las que hablamos, la exigencia del VAR del 0,5%, la prohibición de ponerse en corto y la molesta diferencia entre el índice TechDAX y el DAX, ¿Y qué pasa si buscan la salida por las buenas? que si intentan trazar una ruta directa hacia la máxima rentabilidad usando matemáticas normales, chocan irremediablemente contra un muro. Lógico. Entonces, ¿qué hace la magia de los métodos de Karaszas y compañía? Es como si los matemáticos cogieran al gestor del fondo y el problema entero y los teletransportaran a un universo paralelo, Un universo paralelo. Me encanta. que ellos llaman mercado auxiliar. En ese universo paralelo y teórico, esos muros de hormigón simplemente no existen. No hay fricción, todo es lineal y perfecto. O sea, le quitan todas las reglas del mundo real. Exacto. Y en ese espacio libre,
Los ordenadores calculan la ruta absolutamente perfecta y óptima para el dinero. Vale. Luego, envuelven esa solución matemática ideal y la traen de vuelta a nuestro mundo real, ajustándola para que bordee los muros sin chocar. ¿Qué pasaba? Es ingeniería financiera a un nivel estratosférico, permitiendo resolver ecuaciones que de otro modo colapsarían. Ah, o sea que están literalmente sacando el problema de las limitaciones de nuestro mundo para resolverlo sin fricciones y luego traduciendo esa solución a la realidad. Es una locura financiera fascinante. Totalmente. Y una vez resuelto ese complejísimo laberinto matemático mediante el mercado auxiliar, los autores llegan a los resultados concretos. Vamos a los números. El estudio no se queda flotando en la teoría abstracta. Mide hasta el último céntimo de impacto en la rentabilidad utilizando dos métricas fundamentales, Que son el corazón de su análisis. el WEUL y el GEUG. Vale, detengámonos aquí. Hagamos una pausa. No quiero que pasemos por encima de estas métricas con un resumen rápido. Empecemos desgranando la primera, el WEUL, que traducido significa pérdida de utilidad equivalente a la riqueza. Antes de ir a los números, ¿cómo definiríamos utilidad en este contexto? Es una aclaración muy necesaria, porque mucha gente podría confundirlo simplemente con el beneficio corporativo de la empresa al final del año, y es algo distinto. Claro. En matemáticas financieras y economía, la utilidad no significa solo ganar más dinero. Es una medida del nivel de satisfacción o el valor real que un inversor obtiene de su riqueza, ajustado por el riesgo que ha tenido que soportar para conseguirla. O sea, no es lo mismo ganar 1.000 euros durmiendo tranquilo que ganar 1.000 euros al borde de un infarto. Exactamente. Entonces, la métrica WEL calcula cuánto dinero contante y sonante se está tirando a la basura, o cuánta satisfacción se pierde, por culpa de usar una estrategia mediocre o anticuada. En lugar de usar la estrategia matemáticamente óptima que proponen. ¿Eso es? Perfecto. Entendido el concepto. ¿Y qué descubren los autores cuando aplican esta métrica a lo que hacen las aseguradoras hoy en día? El estudio compara la nueva estrategia óptima de reaseguro dinámico frente a la estrategia típica y conservadora que usa una aseguradora de vida promedio en la actualidad. ¿Y esa estrategia típica cómo es? Según los datos generales del mercado que manejan, suele ser una cartera mixta extremadamente cautelosa. Meten un 85% de los ahorros en bonos de muy bajo riesgo Ajá. y apenas un 15% en acciones o renta variable. Muy conservador. Pues bien, el WIR revela que utilizar esa estrategia mixta tradicional que parece tan segura es en realidad subóptima y tiene un coste brutal, ¿De cuánto estamos hablando? de un 5,88% del capital inicial, lo que en jerga financiera son 588 puntos básicos. Espera, rebobinemos un segundo para dimensionar esto. Un 5,88%. Sí. Para que nuestra audiencia lo visualice a gran escala. Si una corporación aseguradora gestiona un fondo de pensiones de 1.000 millones de euros, ¿Qué es una cifra realista? estamos hablando de que su ineficiencia matemática por aferrarse a esa cartera tradicional del 85-15 requiere que tengan que aportar casi 60 millones de euros extra de capital inicial de sus propios fondos. 60 millones, sí. Solo para igualar el nivel de utilidad o satisfacción que lograrían automáticamente si aplicaran el modelo de este estudio. Es una barbaridad de ineficiencia silenciosa. Así es un coste de oportunidad gigantesco, oculto a simple vista. Pero aquí es donde el documento se pone realmente interesante. Y me atrevería a decir que es el momento de revelación total de la investigación. Vamos con el GEUG. Exacto. Hablemos de la segunda métrica, el GEUC, que significa ganancia de utilidad equivalente a la garantía. Si en lugar de ahorrar esos casi 60 millones en requerimientos de capital, la aseguradora decide ser generosa Ojo a eso. y trasladar todo ese beneficio de eficiencia directamente al ahorrador en forma de una garantía de jubilación más alta, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre algo que a primera vista parece desafiar la lógica convencional de los mercados. Cuéntame. Los datos demuestran que si la aseguradora implementa este reaseguro óptimo, modelado a través de los mercados auxiliares, una garantía que originalmente era del 100% del capital inicial, Es decir, una situación donde tras 10 años ahorrando el cliente solo recupera exactamente lo que puso, lo que equivale a un triste 0% de retorno real con la inflación. exacto, pues esa garantía puede aumentar casi por arte de magia a un asombroso 110%. ¿Un 110? Sí,
Eso equivale a un retorno anualizado garantizado del 0,96%, logrado pura y exclusivamente por usar esta estructura de reaseguro frente a una estrategia dinámica que no lo use. Un momento, ¿y si comparamos esta nueva fórmula optimizada con esa estrategia típica del 85% en bonos y 15% en acciones que dominan el mercado actualmente? Ahí el impacto es directamente sísmico. A ver. Frente a esa estrategia mixta tradicional, la aseguradora podría elevar la garantía al cliente de un 100% a un impresionante 128%. 128. Estamos hablando de pasar de no ganar nada a un 2,5% de retorno anualizado, completamente blindado y garantizado al vencimiento. Menuda diferencia. Y el punto crucial absoluto de todo el artículo es este. La aseguradora logra ofrecer a los ahorradores este 128% sin sufrir absolutamente ninguna pérdida en su propia utilidad esperada. O sea, a coste cero para ellos. Cero. Los accionistas de la aseguradora no están sacrificando sus propios márgenes corporativos ni asumiendo riesgos temerarios. Simplemente están eliminando la fricción y la ineficiencia del sistema mediante matemáticas superiores. Me dejas sin palabras. O sea, con el mismo dinero de base y sin que la institución asuma un riesgo que le quite el sueño a sus directivos, pueden prometer a los clientes un 28% más sobre los ahorros de toda su vida. Así es. Y cumplir esa promesa con un 99,5% de certeza y seguir siendo exactamente igual de rentables como empresa. Es como si las matemáticas hubieran creado un almuerzo gratis de la nada. ¿Dónde estaba el truco todo este tiempo? El truco, por así decirlo, estaba en no saber calcular la ruta en ese laberinto que comentábamos. ¿Ya veo? Y ojo, porque hay un matiz secundario muy importante en el estudio que no podemos obviar. Dime. Es cómo influyen el horizonte temporal del producto y el perfil de aversión al riesgo de la propia aseguradora. El análisis base utiliza un coeficiente de aversión relativa al riesgo, o RRA por sus siglas en inglés, de 10. Para quien no esté familiarizado, un RRA de 10 es un nivel bastante alto, ¿no? Muy alto. Típico de entidades financieras muy conservadoras que tienen terror a perder dinero. Además, asumen un horizonte temporal de inversión de 10 años. Vale. Lo que los autores demuestran en sus gráficas es que este beneficio del 28% extra no es estático. Ah, no. No, a medida que aumenta el tiempo de inversión. Imaginemos productos de jubilación diseñados a 15, 20 o 30 años. Que es lo habitual para una pensión. Claro, y si la aseguradora relaja ligeramente esa aversión extrema al riesgo, los beneficios de usar este reaseguro literalmente se disparan. El documento señala que el GUG crece de forma convexa. De forma convexa. ¿Qué significa eso exactamente en términos prácticos para el dinero acumulado? Significa que el crecimiento del beneficio no es una simple línea recta ascendente, sino una curva que se acelera hacia arriba, como la rampa de un monopatín. Ah, vale. El beneficio no solo se suma año tras año, sino que se multiplica exponencialmente. Las matemáticas de este modelo apremian enormemente la paciencia y el diseño inteligente a largo plazo. Todo esto suena fenomenal en el papel, casi demasiado bueno para ser verdad. Por eso vuelvo a ponerme crítica. ¿Adelante? Porque sé que los mercados financieros en el mundo real son despiadados y a veces irracionales. Para entender si esto es realmente aplicable fuera de la torre de marfil académica, el estudio introduce otro concepto. Sí. El PELC. La proporción de cobertura de pérdida esperada. Y de nuevo parece que la magia de las correlaciones entre índices hace de las suyas. Exacto. El PELS es una métrica de control fundamental para evaluar la eficiencia real de la cobertura. Nos dice qué porcentaje del riesgo o pérdida potencial de la aseguradora está siendo efectivamente blindado por la opción put que le compraron a la reaseguradora. ¿Volvamos al escenario de fricción inicial que mencionaste? Sí, recordemos. El dinero está en el índice tecnológico TechDAX, pero el seguro de protección solo cubre el índice general DAX. Como hay un 20% de desconexión, hay un riesgo residual evidente. Cualquiera pensaría que para estar a salvo hay que comprar un seguro que cubra el 100% o más de la cartera. Sin embargo, el estudio demuestra lo contrario. Comprando opciones put para proteger únicamente el 67% de esa cartera de referencia, la aseguradora logra cubrir de forma efectiva más del 110% de su pérdida esperada real. Espera, esto es completamente contraintuitivo. Lo sé. ¿Cómo es posible que pagando por proteger solo el 67%, o sea, 2/3 de la inversión, acabes estando cubierto por encima del 100% frente a las pérdidas? La explicación técnica radica en aprovechar esa correlación del 80,12% entre ambos índices,
y en la ejecución de una estructuración dinámica de la cartera. Vale. Al reequilibrar continuamente las posiciones día a día y jugar matemáticamente con la volatilidad cruzada de ambos mercados en el universo auxiliar. Ese universo paralelo tan útil. Eso es, los gestores descubren que una cobertura parcial, pero milimétricamente calibrada, sobre un índice gigante y barato como el DAX, es más que suficiente para actuar como un escudo total para un fondo específico más volátil. Sorprendente. Y esto, precisamente, es lo que nos lleva a la conclusión definitiva de los autores. Es la regla de oro. La regla de oro. Exacto, en el que tiene sentido descolgar el teléfono y contratar a la reaseguradora. Adelante con ello. Por favor, expone esa regla de oro, pero si es posible, sin caer en una sopa incomprensible de letras y fórmulas. Lo simplificaré al máximo. El reaseguro cruzado solo vale la pena desde una perspectiva de utilidad matemática, si se cumple una inecuación relacionada con el ratio de Sharpe. Aclaremos el ratio de Sharpe. No es más que una nota del 0 al 10 que nos dice cuánta rentabilidad extra estamos consiguiendo por cada unidad de dolor o riesgo que asumimos. Una definición perfecta. La regla dice que el modelo funciona si el ratio de Sharpe de mercado que nos sirve de seguro, el DAX, Ajá. es menor que el ratio de Sharpe del mercado en el que invertimos, el TechDAX, multiplicado por la correlación entre ambos. Traducido al mundo real. Traducido, si esta fórmula se cumple, significa que el talento del gestor de la aseguradora para elegir fondos específicos que generan un alto rendimiento compensa con creces el coste y la ineficiencia de tener que comprar un seguro generalizado que no encaja a la perfección. Vale, entiendo el equilibrio. Pero a ver, siendo de nuevo el aguafiestas del grupo. Dime. Esta regla de oro, basada en el rendimiento histórico y la correlación, suena muy bien en un mercado alcista o normal, donde el talento del gestor para elegir tecnología brilla con luz propia. Cierto. Pero todos sabemos que cuando hay un mercado bajista brutal, un pánico sistémico como el estallido del COVID en 2020 o el colapso financiero de 2008, todas las correlaciones del mercado tienden súbitamente a 1. Sí, todo colapsa. Todos, ya sea tecnología, bancos o industria pesada, se hunde a la vez y entra en pánico. ¿No hace esto que el modelo basado en correlaciones históricas sea inútil y frágil justo en el instante en que más se necesita la protección? Es una pregunta excelente y muy propia de un gestor de riesgo senior. Gracias. Pero curiosamente, ahí reside la mayor robustez oculta de este modelo. Pensemos en lo que pasa en un mercado bajista severo. Como bien dices, todo cae a la vez. Sí. En ese escenario de pánico, el reaseguro general que compramos sobre el DAX va a activarse de golpe y va a generar un pago de compensación masivo. Lo que se llama un payoff. Exacto. Ese inmenso cheque del reasegurador compensará casi dólar por dólar o euro por euro las pérdidas fulminantes que esté sufriendo el fondo específico TechDAX. Ah, claro, porque la correlación se va a 1. Justo. La regla de oro del ratio de Sharpe no trata de predecir como una bola de cristal si el mercado subirá o colapsará mañana. Lo que detecta matemáticamente es el punto de equilibrio ex ante, es decir, antes de que ocurra nada. Detecta si la estructura misma de la cartera tiene suficiente alfa o ventaja intrínseca como para justificar pagar la prima del seguro hoy. Entendido. Si la regla te da luz verde el día 1, el mecanismo matemático de cobertura actuará como un amortiguador de impactos perfecto, independientemente de si el mercado colapsa espectacularmente al día siguiente o sube durante 10 años. ¡Qué fascinante! Vamos a consolidar todo este viaje, porque la cantidad de información es enorme. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica para la sociedad? Buena pregunta. Para las personas que mes a mes depositan parte de su sueldo en un plan de pensiones o un seguro de vida confiando en no perderlo, repasemos los pilares. Punto 1. Las garantías del 100% sobre el capital están gravemente amenazadas por el actual entorno de tipos y regulaciones, ¿correcto? Correcto. Pero no están sentenciadas a muerte. No hay que resignarse a ese mísero 60% que empiezan a ofrecer algunas compañías. Totalmente. El entorno macroeconómico es indiscutiblemente duro y empuja a las aseguradoras contra las cuerdas. Pero existen herramientas matemáticas que todavía no se están aprovechando al máximo para revertir esta tendencia. Y ahí es donde entra el punto 2, que me parece la revelación central de hoy. Se ha demostrado que aplicando un reaseguro dinámico, inteligentemente estructurado con opciones put sobre índices generales, una aseguradora puede elevar las garantías a los clientes hasta un sorprendente 128%. Sí.
Y lo más importante, sin erosionar ni un milímetro la rentabilidad de la propia empresa. Exactamente. Al eliminar la ineficiencia estructural de amontonar bonos estáticos, se genera un exceso de utilidad que puede y debe ser transferido al ahorrador. ¿En forma de garantías sólidas? Eso es, y rendimientos reales garantizados, incluso superando a la inflación moderada. Y el punto 3 sería el cómo. El mundo académico, liderado por Escobar Anel, acaba de trazar el mapa para resolver un problema de fricción tremendo en la industria. Han demostrado que aplicando esta casi ciencia ficción de los mercados auxiliares, Que suena a película, sí. totalmente, se puede sortear la prohibición de ponerse en corto y proteger inversiones muy rentables usando escudos de mercado genéricos y baratos. Es un resumen impecable. A lo largo del documento hemos visto cómo la integración profunda, y subrayo la palabra profunda, entre la gestión activa de las inversiones y la ingeniería de derivados de reaseguro puede desbloquear un valor inmenso. Un valor enorme. Un valor que actualmente está atrapado o directamente se está destruyendo por culpa de estrategias ineficientes y anticuadas que sigan dominando los comités de inversión tradicionales. Y esto me lleva a dejar una gran incógnita flotando en el aire. Un pensamiento final bastante provocativo para que nuestra audiencia le dé vueltas durante el día. A ver, Si unas complejas ecuaciones publicadas en un documento académico riguroso pueden demostrar de forma irrefutable que las aseguradoras podrían garantizar hoy mismo un 128% de retorno a los ciudadanos sin perder un solo euro de su utilidad corporativa. la gran pregunta. ¿Por qué no estamos viendo anuncios de estos superproductos en los escaparates de los bancos ahora mismo? Están las grandes corporaciones y sus inmensos y bien pagados departamentos de riesgo dolorosamente atrasados en lo que a ingeniería financiera moderna se refiere. ¿Podría ser? ¿O acaso son las gigantescas reaseguradoras globales las que tienen un miedo atroz y paralizante a vender estas opciones put a escala masiva, sabiendo que si se equivocan podrían enfrentarse a pérdidas de billones de euros en el próximo gran colapso del sistema? Es una reflexión muy válida. Hay una brecha gigantesca y preocupante entre lo que la vanguardia de la ciencia financiera demuestra que es posible hacer con el dinero y lo que la industria comercial está realmente dispuesta a ofrecer a los ahorradores. Es sin lugar a dudas un profundo dilema estructural entre la perfección de la teoría matemática óptima y el apetito de riesgo real, a menudo conservador y temeroso, de las juntas directivas corporativas. Es una barrera psicológica y burocrática enorme a superar. Pues con esa gran duda sobre la mesa, sobre si la industria se pondrá algún día al día con la ciencia, cerramos el debate por hoy. Muchísimas gracias por el brillante y detallado análisis. Un placer. Y por ayudarnos a navegar con tanta claridad por estas aguas matemáticas tan profundas y complejas. Y, por supuesto, gracias a todas las personas que nos han prestado sus oídos y nos han acompañado en este largo viaje por los entresijos matemáticos de los ahorros y las pensiones. Hasta el próximo análisis a fondo.